cuánta falta hace Miguel Uribe Turbay, el joven político colombiano que era una promesa para el futuro de la política colombiana después de su asesinato tras el magnicidio de junio del año pasado. ¿Cómo hace de falta en esta contienda? Nuevamente Colombia asiste a una contienda electoral, a una campaña presidencial con luto. Nos reponemos, sí, nos reponemos, pero no lo podemos olvidar. Y atención porque hay noticia, y en esto nos vamos a enfocar hoy en el programa de la noche, hay noticia sobre quienes ordenaron su asesinato, y aquí está el cartel de los más buscados. Pero antes vamos a hacer contexto para entender de dónde vinieron esas órdenes y todavía lo que falta por esclarecer, lo más importante, quiénes fueron los grandes autores intelectuales de este horrible asesinato que va a ser de esta una campaña electoral y una elección presidencial de luto. Miren ustedes, quiero comenzar. Así vimos a Iván Márquez como jefe negociador. Aquí lo tienen firmando en La Habana 2016 con el entonces gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia. Nos lo quisieron mostrar como un hombre de paz en Colombia, como alguien comprometido con la paz. Y a nivel internacional ni se diga, los aplausos sobraban durante todas esas semanas. Era agosto de 2016 y posaba como el gran supuesto pacificador y así nos intentaban convencer. Bueno, no pasaron casi 3 años cuando así apareció después en agosto de 2019 camuflado, vestido de criminal, nuevamente armado hasta los dientes. El mismo jefe de la élite de las FARC que firmó ese acuerdo con la élite política de Juan Manuel Santos, sin ningún resquemor refundó el grupo terrorista bajo el nombre de la Segunda Marquetalia y lo hizo junto a otros peligrosos cabecillas como Jesús Santrich. Mírenlos ustedes. Esta refundada agrupación criminal fue la que ordenó el magnicidio del candidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, y que fue ejecutado por un sicario de tan solo 15 años de edad. Para la Fiscalía General de Colombia está claro que la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, es la responsable de este cruento ataque contra el líder político que sucedió el 7 de junio en Bogotá y que finalmente le costó la vida 65 días después. El centro de esta articulación entre las dos estructuras, entre la que ordena el crimen, que es la Segunda Marquetalia, y la que lo ejecuta, que es esta red delictiva urbana, fue el señor Kendrick Telles. Esta persona es un integrante del Frente 53 de las FARC, de las antiguas FARC, quien se habría convertido en una pieza de conexión entre las dos estructuras, la que materializó el atentado y los cabecillas de la Segunda Marquetalia, específicamente con José Aldinever Sierra Sabogal, conocido como el Salco Aldinever, quien habría sido el contacto directo con esta persona para ordenar el asesinato, el crimen, el magnicidio del senador Miguel Uribe. Ya quisiéramos que fueran las antiguas FARC, las extintas FARC, las FARC de... No, es que son las FARC, el mismo que firmó. Ahí está, en la Nueva Marquetalia, catalogada en su momento como la narcotalia, porque se dedican al narcotráfico. Así el mismo Estado colombiano, cuando el gobierno era Iván Duque, lo calificó la Nueva Narcotalia desde su conformación y resguardada y protegida por nada más y nada menos que Nicolás Maduro, el tirano venezolano hoy capturado en Estados Unidos, acusado de narcoterrorismo, ya a portas de ir a su segunda audiencia ante la justicia de los Estados Unidos, pues le abrió públicamente las puertas a este otro. Y no solamente a esto, a todos los narcofundadores de esa narcotalia. Miren lo que dijo entre aplausos y ovaciones cuando faltaba apenas un mes para que Iván Márquez apareciera anunciando el grupo criminal El Tirano Venezolano. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Y Timochenko y Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir, porque son líderes de paz. Líderes de paz, armados hasta los dientes, camuflados, explotando los minerales ilegalmente en Venezuela, amenazando desde Venezuela a toda Colombia y ordenando crímenes. Bueno,
Esa es la paz que a ellos les gusta, la paz de delinquir en paz, de que los dejen tranquilos y en paz para delinquir. Pero atención, porque el testimonio de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, fue clave, aparentemente, para establecer la responsabilidad de esa Marquetalia protegida por Maduro en el magnicidio de Miguel Uribe. Alias El Viejo confesó en esa colaboración con la Fiscalía que este grupo criminal pagó y determinó el crimen. Este mismo delincuente, que admitió ser intermediario para el asesinato, recibió una condena de 22 años y 4 meses de prisión. Y después de la sentencia, pidió perdón a la familia de Uribe Turbay. Primero que todo, al señor Miguel Uribe, su padre, a su hijo Alejandro y a su esposa María Claudia. Reitero, no hay cómo justificar dicho acto, pero repito, ya está hecho. Ojalá Dios en algún momento ponga paz en sus corazones y me puedan perdonar. María Claudia Tarazona, ustedes lo saben, es la esposa del asesinado precandidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay. María Claudia, un abrazo muy grande de parte nuestra, de parte de este equipo. Gracias por atendernos. Y bueno, esto es un perdón que pide este personaje después de haberse declarado culpable, de haber dicho que la nueva Marquetalia había ordenado el asesinato de su esposo. Obviamente esto ha dejado una huella muy profunda, es irreparable en Colombia. ¿Hasta qué punto uno puede perdonar esto, María Claudia? Hola Claudia, mira, para mí es un gusto saludarte, es un honor estar contigo en esta entrevista. Quiero decirte que Miguel te quiso, te admiró profundamente siempre y honrando su memoria me siento muy feliz y muy honrada también de estar aquí compartiendo contigo este espacio. Un saludo para toda tu mesa de trabajo y un agradecimiento enorme por todas tus palabras de solidaridad y apoyo con esta tragedia que tristemente nos embarga hoy. Bueno, hablar del perdón es un tema muy profundo, es un tema realmente importante. Yo tengo la gracia de sentirme en paz y estar reconciliada con la muerte de Miguel. Las palabras de este señor y su perdón son recibidas. No tengo ningún sentimiento de rencor, de rabia, resentimiento, venganza. Creo que la justicia tiene que llegar, tiene que seguir llegando como lo estamos viendo ahora y como afortunadamente se han venido esclareciendo los hechos. Su necesidad de perdón tiene que ver más en su relación con Dios que conmigo. Mi familia, mis hijos y yo tenemos a Dios en nuestros corazones, tenemos paz y con eso pues este señor se puede sentir tranquilo. Desafortunadamente es horrible ver uno de los criminales más grandes de este país, un asesino sin alma y sin corazón, pronunciar el nombre de mi hijo, de mi hijo chiquito Alejandro, que tiene 5 años. Y Claudia, tú que eres mamá, te puedes imaginar lo que significa ver a este criminal de este talante pronunciar el nombre del hijo de uno. O sea, eso es algo que realmente es escalofriante, es desgarrador, sí. y pues ha sido muy doloroso. Sí, a mí eso también me impresionó mucho, María Claudia, te devuelvo las palabras tan lindas. Yo también aprecié y quise mucho a Miguel Uribe Turbay porque valoré precisamente esa capacidad que tenía él de tratar, por lo menos, de abrir la puerta de la política a lo decente, ese grupo de personas que querían hacer de la política algo decente en Colombia, y eso es destacable, muy destacable. Como anécdota, recién Miguel Uribe Turbay, yo no sé si ustedes ya se conocían hace mucho tiempo, comenzó y quiso comenzar en la política, me llamó y me dijo, quiero saber qué opina como periodista, que también pues en ese momento yo todavía catalogaba como periodista joven, y desde ahí empecé a seguirle su trayectoria y fue una trayectoria impecable. Y el país, de verdad, logró apreciarlo, eso se demostró, lo que lo ha querido el país, los que están de acuerdo y no, una persona pues muy respetada. Y es un dolor muy grande no tenerlo. Y estoy de acuerdo contigo, oír nombrar a estos asesinos el nombre de un hijo y de un pequeñito, uno no sabe además ni cómo recibir esto. Esto es un perdón, esto es un arrepentimiento, esto también puede seguir siendo una amenaza. ¿Cómo lo percibió María Claudia?
Muy miedoso. Muy miedoso. Yo, digamos, las intenciones en el corazón de este señor, pues Miguel sabemos que no es la única víctima de alias El Viejo. Cientos de colombianos seguramente han pasado por la decisión de él de asesinar o seguramente sus propias manos. Eso ya es, digamos, es una cuenta que él tendrá que rendirle a Dios, pero muy miedoso que el mal, el más mal de todos, el del narcotráfico, el de la muerte, el de la destrucción, se atreva a pronunciar el nombre de mi hijo. Muy miedoso, me parece muy doloroso. Uno quisiera que los hijos de uno jamás tuvieran que pasar por esto, ni tener nada que ver con esto, pero bueno, desafortunadamente es la realidad que nos tocó vivir. Ana Claudia, ¿cómo está él? ¿Cómo está el niño? Es un niño todavía muy pequeño, pero que claro, te entiende una ausencia tan importante como la del padre. Pues mira, el duelo en los niños es distinto al duelo en los adultos, es algo que yo he venido aprendiendo, trabajando y pues afortunadamente con un grupo de personas expertas que nos han estado acompañando en este difícil proceso. Alejandro tenía una relación muy cercana, muy estrecha con su papá. Yo lo digo en todos los escenarios, Miguel soñaba con hacer cosas maravillosas por este país, era su gran propósito, era ese líder que por encima de todo lo personal siempre estaba su causa, que era Colombia, la libertad de nuestro país, pero más allá de eso, su gran pasión, su amor más grande, todo lo que él sentía, lo que añoraba y lo que quería era su hijo Alejandro. Entonces la huella es inmensa, la huella que dejó en Alejandro es para toda la vida y el vacío es igual de grande. Alejandro extraña mucho a su papá, se hace preguntas muy trascendentales, preguntas que para uno como adulto son difíciles también de responder, ¿no? Me dice, mamá, si Dios nos da la vida, ¿por qué está la muerte? ¿Por qué tenemos que sufrir la muerte? ¿A dónde se va papá? ¿Dónde está papá ahora que no está con nosotros? Hace poquito también estábamos botando unas moneditas a una cascadita y me dice, mamá, acabo de botar todas mis monedas para pedirle a Dios que como Él hace milagros tan grandes, ese milagro pueda ser devolverme a mi papá y que yo pueda volver a despertarme y ver a mi papá a mi lado. Entonces es duro, es doloroso, es muy difícil de explicar. Yo creo que la muerte es una cosa que uno va integrando poco a poco, cada día, con el dolor que esto conlleva, pero es un proceso y es un proceso duro para un adulto y para un niño que no entiende las características de la muerte permanente, irreversible, para siempre, ¿no? Palabras tan grandes que son difíciles para uno mismo, pues para un niño es mucho más, muy difícil. Claro, esa pregunta o esa cascadita con las monedas, pues es la prueba de esa ingenuidad de un niño, de un infante pequeñito, todavía esperanzado en que pueda volverlo a ver. Uy, qué duro, María Claudia, de verdad que... No, es que cada vez que hablamos de Miguel Uribe Turbay, yo tengo que confesarle que rompe el corazón, una situación que rompe el corazón. Es muy triste, como una persona que me considere amiga de él, pero sobre todo como ciudadana también. Es muy difícil, esto no es fácil, es muy difícil para Colombia y para quienes también tenían en él una esperanza, por supuesto. Uno de esos grandes amigos es Andrés Forero. María Claudia, permíteme también que nos acompañe, que hablemos hoy también de lo que sentimos, de lo que estamos percibiendo y de el análisis que tenemos que hacer, que obviamente pues tiene que ser por encima también de estos sentimientos tan profundos. Porque hay mucha indignación y hay mucha indignación en Colombia porque mientras Maduro protegía a los narcocriminales de la narcotalia, autora del magnicidio de Miguel Uribe, hombre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, nunca le reclamó. Es que nunca reclamó. Al contrario, todo el tiempo se veían, se hablaban, fortalecieron alianzas, lo visitó, se vieron. Y no es que estemos acusando directamente a Petro, pero claro que nunca le exigió a Maduro desmantelar a todas estas organizaciones criminales responsables ahora del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Son los hechos. Y ustedes como familia, María Claudia, han pedido que haya verdad y que haya justicia plena y que los máximos responsables paguen por este crimen. Entonces, frente a esta noticia, la
responsabilidad de Iván Márquez, el criminal, porque las autoridades ofrecen una recompensa de más de $1 millón por precisamente aclarar este magnicidio horrible, pues todavía, y mucha atención, esto es noticia del programa La Noche, mucha atención, permanece en el estado Amazonas, ahí en Venezuela, sigue protegido por el régimen, ya no está Maduro, ya Maduro está encarcelado, pero ahí sigue, frente a Puerto Carreño, frontera con Colombia, ahí está rodeado y custodiado de noche y de día por un anillo de seguridad, que según las fuentes que hemos consultado, tienen más de 100 terroristas, ese anillo de seguridad de Márquez. Y según esas mismas fuentes de inteligencia, maneja negocios de narcotráfico y minería ilegal. Atención, ahí en el estado de Amazonas, además, es donde ellos están explotando el uranio, que finalmente terminó en manos de los iraníes. El punto clave es que investigadores que le han seguido los pasos aseguran que previamente estuvo viviendo en una zona de invasión de Caracas en compañía de una familiar para no despertar sospechas. Desde el 2026 hay testigos que le han visto con mucha frecuencia en el municipio de Esmeraldas, ahí en el estado de Amazonas, justamente en territorio venezolano. Escuchen ustedes este testimonio del coronel en retiro, Luis Alberto Villamarín. Si se va para Cuba, Nicaragua o Brasil, podría recibir el asilo político de Lula, que ya lo ha hecho con otros terroristas de las FARC. Pero en este momento ni Brasil, ni Nicaragua, ni Cuba les conviene ponerse a pelear con Trump. Conclusión, la única opción que le queda a Iván Márquez es guarecerse en Venezuela, probablemente en las capitales principales, en una casa común y corriente, y asistir clandestinamente a las clínicas donde le hacen los tratamientos y desde allí controlar los negocios de droga y de demás actos terroristas que planea con sus compañeros. María Claudia, ahí protegido por el régimen venezolano, ahí donde siempre fue resguardado, ahí donde siempre lo han apoyado, porque esto obviamente todos lo sabemos, hay un hub criminal. Y por otro lado, Gustavo Petro, que no le ha pedido ninguna explicación a Maduro ni al régimen por resguardar a estos terroristas. ¿Cuál es exactamente su petición en este sentido, María Claudia, o su exigencia, su reivindicación en este sentido? Mira, Claudia, yo creo que la justicia colombiana ha dado acertado en descubrir y poder llegar a articular quiénes fueron los que dieron la orden del asesinato de Miguel. Sabemos que esas órdenes no solamente vienen de la Segunda Marquetalia, sabemos que está involucrado el gobierno venezolano, la plata y el dinero que fue entregado para organizar toda la estructura criminal en Colombia, específicamente en Bogotá, sale de Venezuela. Entonces hay muchos interrogantes que van a tener que esclarecerse y que van a tener que ponerse sobre la luz. Y claramente Gustavo Petro en este momento ha guardado silencio. Sabemos que Gustavo Petro es socio y aliado de Maduro, sabemos quiénes son sus socios también en la guerrilla, y obviamente pues esto es una estructura criminal que va a tener que desmantelarse y no va a haber lugar, estoy segura que no va a haber lugar ni en Venezuela ni en ningún otro lugar del mundo donde Iván Márquez pueda esconderse. Estados Unidos está detrás, claramente esto es un crimen que le importa a Colombia, pero también le importa a los Estados Unidos, así nos lo han manifestado. Detrás de esto hay una organización criminal que, como bien lo has dicho tú a lo largo de esta entrevista, está interesada en fortalecer el narcotráfico y de donde se lucran para seguir delinquiendo. Entonces, este crimen no va a quedar impune. Yo estoy segura que Iván Márquez hoy está asustado, va a tener que meterse bajo la tierra como las ratas para no ser encontrado, y todo lo que él creía que tenía a su alrededor pues se está desboronando, porque ya sabemos que fue él el que dio la orden, y van a llegar y lo van a coger y vamos a poder cantar victoria frente a quienes dieron la orden del asesinato de Miguel. Yo estoy segura que la justicia va a llegar. Ahora, el presidente Petro, que tenga algo de responsabilidad y de cordura frente a los colombianos y por lo menos haga un pronunciamiento, una exigencia para que Venezuela entregue a este criminal. Es lo mínimo que puede hacer frente a la situación. Están diciendo ahora que es una infamia acusarlo a él o acusar al señor Cepeda sobre el magnicidio de Miguel, y pues es una infamia que nos hayan pronunciado, es una infamia que sean socios del narcotráfico, es una infamia que quienes se dieron como gestores de paz hayan tenido la
la licencia de recorrer el país a lo largo y a lo ancho para seguir delinquiendo y para fortalecer sus actividades criminales. Eso es lo que es realmente una infamia. Entonces, tengo la certeza, la absoluta tranquilidad que más tarde que temprano Iván Márquez va a tener que pagar por el crimen de Miguel. Y ese es el punto clave de la noticia, es la infamia, María Claudia, es la infamia del silencio. Es decir, mientras estos criminales se agrupan y mientras el régimen de Venezuela los arropa, los protege, hacen alianzas criminales, el silencio del gobierno colombiano es que no hay una explicación. El silencio frente a esa infamia, ese silencio que al final ensordece. Por un lado, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordena esa captura de Iván Márquez por esa responsabilidad tremenda en el magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Pero por otro lado, el silencio se mantiene. No hemos escuchado todavía a Gustavo Petro pedirle al régimen amigo, pues ya no tiene a Maduro, pero ahí está Delcy, decirles, entréguenlo. Y decir, hacer un pronunciamiento, que sintamos los colombianos que hay un ser humano que le duele esto, ¿no? Es una distancia y un sentimiento de no involucrarse que genera esa duda. Entonces, ¿le duele o no le duele al presidente Petro este terrible asesinato? ¿O solo le duele lo de un lado? Porque él es el presidente de todos los colombianos, es supuestamente lo que es. Y obviamente aquí hay una orden de captura contra otros 6 cabecillas de su grupo criminal, se los vamos a mostrar. Pero aquí está el requerimiento. ¿Qué le va a pedir el gobierno de Gustavo Petro públicamente al régimen ahora liderado por Delcy Rodríguez? ¿Qué le va a pedir respecto a estos criminales o va a seguir guardando silencio? Jorge Adrián, ¿quiénes son esos otros que están ahí en el cartel? Claudia, veamos aquí en nuestra pantalla. Principal, el máximo cabeza de la segunda Marquetalia, conocida como la narcotalia, Iván Márquez. Miren la recompensa que están ofreciendo las autoridades colombianas. En dólares, 1.350.000. Estos son 5.000 millones de pesos colombianos. Y aparecen 2 importantes cabecillas que son considerados dentro de su círculo de poder más cercano, con una recompensa de 4.000 millones de pesos colombianos. Estos son 1.350.000 aproximadamente dólares. Estamos aquí con Jenner García Molina, es alias John 40, y José Manuel Sierra Sabogal, alias El Zarco Aldinever. Aparecen otros 3 cabecillas, por los que se ofrecen 2.000 millones de pesos colombianos, unos 540.000 dólares. John Jairo Bedoya Arias, alias Roosevelt o Rumba, Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda, y Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo o Chalo. Y termina el cartel de las recompensas con Kendry Telles Álvarez. Este criminal es conocido con el alias de Yayo y por él están ofreciendo una recompensa de 500 millones de pesos colombianos, unos 135.000 dólares. Importante aquí un nombre sobre el cual vamos a estar ahondando más adelante aquí en el programa La Noche. Ustedes lo ven aquí al lado derecho de nuestra pantalla. José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, es considerado, ojo, la mano derecha del principal cabecilla, de alias Iván Márquez. Ese sujeto es, según todas las pesquisas y las pruebas en manos de la Fiscalía, quien determinó por orden de Iván Márquez el crimen, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. ¿Pero por qué es importante ese nombre? Pues para la fecha del magnicidio, alias El Zarco Aldinever estaba con el estatus de negociador de paz. Imagínense ustedes, negociador de paz nombrado, designado por el presidente Petro para sentarse en la supuesta mesa que abrió bajo la denominada paz total con la segunda Marquetalia, Claudia. No, y esa es otra de las situaciones casi que inentendibles, y le quiero preguntar a María Claudia Tarazona sobre esa situación, estos beneficios a gestores de paz que finalmente son asesinos, María Claudia. Claro, es que Claudia, lo que estamos hablando, como decías tú ahora, el silencio de Gustavo Petro y el silencio que ha mantenido el gobierno frente a lo que está sucediendo, pues es el silencio de los cómplices, ¿verdad? Entonces, tener gestores de paz, realmente lo que tenía Gustavo Petro era una serie de delincuentes y criminales con paz y salvo para andar armados y para andar delinquiendo y fortaleciendo la organización criminal a lo largo y ancho del país. No tiene nada distinto a eso.
Entonces, pues mientras supuestamente este señor alias El Zarco estaba negociando la paz, básicamente lo que estaba haciendo era trasladándose en distintos lugares de Colombia, articulando lo que sería el asesinato de Miguel y articulando los distintos actores que participaron en su magnicidio. Y eso realmente es lo que nos demuestra la falsa paz total. Ahí está, este es el resultado de cuando las cosas no se hacen verdaderamente como se tienen que hacer. Y pues no solamente nosotros como familia y los colombianos hemos sufrido a través de la muerte de Miguel, sino son miles de familias colombianas también. Es que no nos podemos olvidar que hay cientos de mujeres víctimas de la violencia cuyos esposos policías han sido asesinados de manera vil, de manera cruda, de manera cruel, donde tampoco el Estado ni el gobierno se ha manifestado en lo absoluto. No podemos dejar de lado un avión, un helicóptero que fue derribado por un dron en Amalfi con 10 policías adentro, que los dejaron morir y los dejaron sin ayuda y sin rescate. Horrible, 10 familias que tuvieron que enterrar a sus policías, que tuvieron que enterrar a sus familiares, papás, hijos, esposos. Entonces, no solamente es la muerte de Miguel, es la muerte de cientos y cientos de colombianos que han tenido que padecer esta máscara de la paz total con la que se ha fortalecido y Gustavo Petro le ha dado licencia, y obviamente tengo que decirlo abiertamente, con Iván Cepeda, han fortalecido, tú sabes que es uno de los promotores, de los grandes promotores de la paz total, de esa paz total, que lo que ha hecho es fortalecer el narcotráfico, porque la pregunta es de dónde se lucran todas estas organizaciones criminales para poder delinquir. Pues claramente es del narcotráfico, y hoy puedes ver un mapa de Colombia, cómo ha crecido, cómo se ha incrementado el narcotráfico a lo largo y ancho del país. Entonces es absurdo, doloroso, triste para mí, triste para mi familia, y muy doloroso para todas las familias colombianas que hemos tenido que sentarnos en esta silla a llorar a nuestros seres queridos a causa de esta falsa paz total. Claro, es que es una paz que trae muerte. Me pone a reflexionar una cosa, María Claudia, cuando hablas de la máscara de la paz, porque es eso, es una máscara que esconde lo peor, esconde lo más malévolo, siniestro, perverso. Entonces, obviamente, otro de los dolores que tenemos en Colombia como sociedad es que nos dejamos arrebatar la palabra paz. La palabra paz no significa paz en Colombia, la palabra paz termina significando más muerte en Colombia, y nos dejamos arrebatar uno de los términos más bellos de cualquier idioma, que es la palabra paz. El idioma en el que se menciona esta palabra tiene un significado muy profundo, que es precisamente esa convivencia tranquila y el manejo de las diferencias tranquilos entre los ciudadanos, y no a punta de bala y a punta de violencia. Pero entonces usan la palabra para esconder intenciones macabras. Vamos a hacer una pausa, porque esta reflexión la vamos a hacer, y vamos a entregarles a ustedes también ese recuento, ese contexto de cómo estos políticos afines, supuestamente a la paz, terminan siendo más afines a esas otras intenciones de quienes hablan de paz. Es que todavía uno no se explica cómo un candidato a la presidencia como Iván Cepeda no ha exigido también al régimen de Delcy Rodríguez, el régimen madurista, que envía a todos estos criminales. Pero si es que él mismo evitó que a Santrich lo extraditaran a Estados Unidos, él mismo fue el que entró a la cárcel para salvarlo de la extradición y para entregarlo precisamente a Venezuela. Entonces son muchas las dudas que tenemos, y de qué paz estamos hablando. La máscara que esconde una cosa brutal y terrible. Ya regresamos. Los cabecillas fundadores de la Segunda Marquetalia, o más conocida como la Narcotalia, los fundadores todos de las FARC, no solo son reconocidos por actuar desde Venezuela bajo protección de la dictadura chavista madurista. Alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich también fueron notables por su cercanía con el hoy candidato a la presidencia Iván Cepeda. En varias ocasiones,
Él obviamente arropado bajo el rol de facilitador de lo que se conocía como el proceso en La Habana. Iván Cepeda también hablaba mucho de la palabra paz y posaba muy amistosamente con estos jefes criminales. Incluso Cepeda jugó un rol clave en la defensa de la supuesta inocencia de Santrich cuando había muchas pruebas en su contra de que estaba involucrado con narcotráfico y fue arrestado por Interpol bajo esos cargos de narcotráfico. Vamos a recordar este episodio que es muy importante, Jorge Adrián. Vamos a poner contexto. Claudia, aquí tenemos el contexto en nuestra pantalla. Alias Jesús Santrich fue acusado el 4 de abril de 2018 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York y 5 días después fue capturado por Interpol con fines de extradición. Solo estuvo preso 13 meses. Según las pruebas recopiladas por la DEA, este cabecilla criminal conspiró para el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos con un costo estimado para ese momento en $15 millones. Los hechos ocurrieron después de junio de 2017. Esto es clave, es decir, tan solo 7 meses después de la firma del Acuerdo de La Habana. La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, decidió ampararlo con la garantía de no extradición y ordenó la libertad de este criminal, al igual que la Corte Suprema, amparado por el fuero de congresista del que gozaba en ese momento este cabecilla. Santrich finalmente regresó a la clandestinidad. No regresó al Congreso, se fue a la clandestinidad, huyó a Venezuela y allá fundó, junto a Iván Márquez, en agosto de 2019, la denominada Segunda Marquetalia de las FARC. Este jefe narcoterrorista, según el grupo criminal, murió en una emboscada en mayo de 2021. Clave recordar que antes y después de la captura de Santrich, el senador Iván Cepeda, hoy candidato presidencial, fue su fiel escudero. Afirmaba que Santrich le cumpliría, según él, a la justicia, algo que efectivamente no ocurrió. Es que, por supuesto, Jesús Santrich va, como lo ha hecho durante este año que ha transcurrido, a cumplir con su deber de comparecer ante la justicia. No ha hecho otra cosa en estos meses. Ha estado más de un año en la cárcel La Picota, se ha sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz. Quiero darle la bienvenida a Andrés Forero, quien es congresista colombiano del mismo partido político de Miguel Uribe Turbay, amigos muy cercanos, y senador electo por el mismo partido. Andrés, gracias por acompañarnos. La amistad de ustedes fue linda, una amistad muy bonita, porque me acuerdo en esos días en que Miguel luchaba también por su vida, hablábamos mucho. Y bueno, usted me pedía que no lo entrevistara porque estaba muy golpeado y sobre todo después de su muerte. Pero ahora, cuando ya está claro y la misma Fiscalía de Colombia ordena la captura de Iván Márquez y estamos haciendo este contexto, ¿cuál es su petición? ¿Cuál es su reclamo? No solamente al gobierno de Petro, sino al candidato Iván Cepeda, quien, usando la palabra paz, esa palabra paz que ha servido para esconder las cosas más duras, macabras y tristes de Colombia, no ha querido pronunciarse frente a esa horrible responsabilidad de estos personajes macabros a quienes defendió siempre a capa y espada, Andrés. Claudia, así es. La verdad es lamentable lo que se ha conocido. Lo que vemos es que un gestor de paz beneficiado por el gobierno de Gustavo Petro, en el marco de la paz total, cuyo padre o cuyo arquitecto, así él mismo lo ha reconocido, es el señor Iván Cepeda, pues haya sido el que dio la orden para matar a Miguel Uribe. Hay que recordarle al país y recordarle a la comunidad internacional que esa persona, que es alias el Zarco Aldinever, tenía levantada su orden de captura desde el 12 de abril del año 2024. Dio la orden para matar a Miguel Uribe. Miguel sufre el atentado el 7 de junio del año 25 y solamente en julio del año 25 es que deciden volver a activar la orden de captura contra ese criminal. Y después, el mismo día prácticamente que Miguel fallecía, veíamos al ministro de Defensa, al señor Sánchez, supuestamente sin ningún sustento, decir que el señor Aldinever, el Zarco Aldinever, el que había dado la orden, pues había fallecido. Y ahora vemos que la Fiscalía está desmintiendo esa información. Entonces, lo primero que hay que exigir
pedirle al gobierno nacional es que asuma la responsabilidad política de lo que ocurrió, porque por cuenta de la improvisación, por cuenta de esa política de apaciguamiento y de la actitud con los peores criminales de la historia de Colombia, hoy lamentablemente Miguel no está con nosotros. Y además, lo mínimo que uno hubiera esperado es que tanto el presidente Petro como el señor Cepeda hubieran condenado sin atenuantes a estos criminales y este proceder criminal. Pero lo que hemos visto es que el presidente de la República básicamente volvió a hablar del entrampamiento del que supuestamente había sido víctima el señor Santrich y el señor Márquez, que se fueron a Venezuela a seguir delinquiendo a pesar de que el presidente Santos les había dado toda clase de gabelas y toda clase de beneficios. Entonces, en resumidas cuentas, esperamos un pronunciamiento y una condena clara y sin atenuantes de parte del gobierno nacional a lo que sucedió con Miguel Uribe por cuenta de un beneficiario de su política de paz total, y adicionalmente esperamos que asuman la responsabilidad política de lo que ocurrió. Porque mira esto, Claudia, el presidente Petro fue muchos años congresista de Colombia, un opositor firme contra otros gobiernos, y esos gobiernos le garantizaron a él su vida. Y lamentablemente, y esto es una mancha para él y para su gobierno, él no fue capaz de garantizarle la vida a uno de sus principales contradictores, que era precandidato presidencial y muy posiblemente hubiera sido presidente de Colombia. Por supuesto, y además era un congresista, un senador, que eso sí señalaba a todo el mundo si los vínculos eran con paramilitares, que bien, había que señalar. Cuando la persona era culpable, por supuesto, era implacable. Cualquier mínima reunión, cualquier gabela de un político, un paramilitar, así ese político dijera que también estaba buscando acercamientos de paz, era condena, condena y condena. ¿Dónde está ese mismo énfasis de Gustavo Petro para lo mismo? Pero para el otro lado, para sus amigos ideológicos. Es que lo que no se puede es dividir, que haya criminales que a uno le gusten y criminales que a uno no le gusten en Colombia. Y ese José Manuel Sierra Sabogala, el Zarco Aldinever, bueno, es un cabecilla que vamos a ver aquí con Jorge Adrián, confeso criminal también con Simeón Pérez alias el Viejo como el determinador del crimen, el que dio la orden desde la segunda Marquetalia para matar al candidato presidencial, a Miguel Uribe Turbay. ¿Cuál es el rol del Zarco Aldinever? ¿Qué tiene que ver con todo esto de la paz total del presidente Gustavo Petro, Jorge Adrián, o lo que se llama paz total, pero que de paz no tiene nada, porque mientras estaba recibiendo beneficios dentro de esa política llamada paz total, era organizando un crimen de esta magnitud, Jorge Adrián? Claudia, lo vemos en nuestra pantalla. El Zarco Aldinever es considerado mano derecha del máximo cabecilla de la segunda Marquetalia de Iván Márquez, tanto así que él lo delegó como su representante para los diálogos de la denominada paz total con el gobierno Petro, de la segunda Marquetalia. Cuando ocurre el atentado, el cruel atentado contra Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio de 2025, el Zarco Aldinever todavía tenía estatus de representante negociador de paz. Bueno, solo un mes después le reactivaron la orden de captura y 2 meses después, hacia agosto de 2025, lo dieron por muerto, el mismo ministro de Defensa. Pero esa versión fue descartada ayer por la Fiscalía General. Dice que no hay evidencias de que este criminal esté muerto, Claudia. Ahí está todo el contexto que era muy importante tenerle, recordarle a los colombianos qué está pasando y cómo, usando la palabra paz, se esconden estas macabras decisiones de los criminales, que ellos no tienen ninguna objeción con precisamente esconderse detrás de esas intenciones de paz, y un gobierno que no les exige absolutamente nada. Ya regresamos. Paloma Valencia, la candidata a la presidencia de Colombia, escogida, ustedes lo saben, en esa gran consulta del 8 de marzo, representa al Centro Democrático, el pensamiento del partido político de Miguel Uribe Turbay. Hablé con ella recién elegida y también se refirió a Miguel Uribe Turbay en su memoria, defender esos principios que, bueno, como congresistas y senadores lo hicieron. Ella le ha dicho al pacto histórico y a Iván Cepeda que le dé explicaciones al país, que tiene que responder por haber impedido la extradición de alias Jesús Santrich y facilitar su fuga precisamente a Venezuela, desde donde ya sabemos cómo organizaron este magnicidio. Aquí sí hay una responsabilidad del senador Iván Cepeda frente a la que él tiene que responder. Primero, impidió la extradición de Santrich y Iván Márquez, que fundaron la segunda Marquetalia. No solamente lo impidió, sino que les ayudó a salir de la cárcel para que se fugaran.
Finalmente hizo la paz total, con la que ha estado negociando él como cabeza del gobierno, que les permitió extenderse por todo el territorio y organizarse en número de hombres. Y después matan a Miguel Uribe. Creo que el senador Cepeda le debe explicaciones al país. Para Iván Cepeda, estos son señalamientos calumniosos y tienen fines electorales, según él. Habla de infamia, acusarlo a él y al presidente Petro de alguna relación con este crimen de Miguel Uribe Turbay. Es una infamia acusarnos al presidente Petro y a mí de tener cualquier clase de relación con un hecho tan execrable que hemos repudiado como el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Eso es una acusación que no solamente es calumniosa, sino que tiene sucios propósitos electorales. Y yo demando del Centro Democrático, del expresidente y excandidato al Senado Álvaro Uribe, que entable inmediatamente las acciones penales y que no se quede simplemente en el ejercicio de proferir mentiras, sino que pasemos a los hechos. Sucios propósitos electorales. Y encima de todo anuncia demandas a quienes están exigiendo responsabilidad por haber facilitado a Santrich, pues en ese momento salir de la cárcel y él mismo ir y llevarlo y transportarlo. Es que la documentación está, María Claudia Tarazona. ¿Estos son sucios propósitos electorales o también es mostrarle a la gente, a los colombianos, que abran los ojos frente a una situación real de un candidato que, bueno, ha tenido estos lazos, María Claudia? Mira, Claudia, yo creo que es una oportunidad maravillosa para hablar a los colombianos. Hoy tenemos dos caminos. El primer camino es defender lo que tenemos, lo que es nuestro, el país que hoy nos pertenece y que claramente está en un riesgo de cambiar radicalmente para siempre. Quienes han defendido el narcotráfico, quienes han sido socios de la guerrilla, quienes han sido socios de la delincuencia, la muerte y la destrucción, hoy están vendiendo una idea de país. No han tenido el decoro y no han tenido la franqueza de hablarle a los colombianos con la verdad y decirles qué hay detrás de todas esas decisiones oscuras, de esos salvoconductos a tantos criminales, qué ha habido detrás de esas decisiones de la falsa paz total. No han tenido ni siquiera la decencia de dirigirse al país con la verdad acerca de sus intenciones detrás de la máscara de la paz. Han utilizado algo, como tú siempre lo has dicho, como lo has expresado en esta entrevista, han utilizado una palabra tan sagrada como es la paz para engañar a los colombianos, pero yo creo que es un momento crucial, es un momento determinante y es un momento para decirle a los colombianos: todos tenemos que estar unidos. La forma de reivindicar la muerte de Miguel y que su sacrificio no haya sido en vano es unirnos, es rechazar lo que representa Iván Márquez, es rechazar lo que representa este gobierno que ha sido tan indecoroso, este gobierno que ha sido tan vergonzoso para cada uno de los colombianos de cara a nivel internacional, lo que ha sido el desastre de este gobierno, y es el momento de unirnos, es el momento de estar en un solo lado, de estar del lado de la democracia, de estar del lado de la libertad, de estar del lado de la justicia. Además tenemos que recordar una cosa que decía Miguel todo el tiempo, y no podemos hablar de paz si no hay seguridad. En un país donde no se garantice la seguridad, no podemos hablar de paz. Entonces tenemos que estar del lado de la democracia, tenemos que volver al lado de la seguridad. Hay esa opción y tenemos que estar todos juntos. Así, solamente así, vamos a poder reivindicar y podemos llevar el nombre de Miguel el Alto y que su muerte no haya sido en vano. Es el momento de decidir y estoy segura que juntos los colombianos, a través de la unión, la fe y la esperanza, lo vamos a poder hacer. María Claudia Tarazona, la esposa del asesinado, candidato a la presidencia y senador Miguel Uribe Turbay, quiero enviarte un abrazo fuerte, solidario, por ti, por tu hijo, por tus hijas. Y te siento y te percibo con muchas ganas de seguir luchando por Colombia, ¿verdad?
Claro que sí, yo realmente tengo una vocación, fue algo que hice con Miguel durante 15 años, con pasión, con entrega, con dedicación, con propósito, con estatura moral y estoy dispuesta a seguirlo haciendo. En este momento estoy sosteniendo lo más importante para mi vida y para la vida de Miguel, que son nuestros hijos, que es Alejandro, que como ustedes saben tiene 5 años, pero aquí estoy y realmente alzo mi voz para decir, tenemos que estar todos juntos, tenemos que luchar por nuestro país y tenemos que luchar porque no nos arrebaten lo que es nuestro. Y siempre desde donde esté haré lo posible porque nuestro país salga adelante con todo el amor y la entrega como así lo hizo Miguel hasta el último día de su vida. Y muchas gracias a ti, de verdad, un abrazo muy grande y gracias por este espacio. Y ojalá nos volvamos a ver para hablar además de toda la situación, no solamente familiar, sino cómo estás percibiendo el país. Andrés Forero, también le quiero agradecer muchísimo, senador electo del Partido Centro Democrático, muy cercano, amigo de Miguel Uribe Turbay, compañeros. Bueno, hasta aquí llegamos porque ya me dicen que tengo que entregar el programa. Muchísimas gracias. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Jorge Adrián, muy buenas noches. Hasta nuestra próxima emisión. Buenas noches, Claudia. A todos nuestros televidentes continúen con nuestra programación.